Hola a todos, muy buen día. Espero que me escuchen muy bien. Bienvenidos a todos y a todas las personas que se conectaron el día de hoy a este webinar regional de Proyectum, el día de hoy. Y bueno, como siempre, enviamos nuestros saludos a todas las personas, a todos los países que aún, que se conectan el día de hoy con nosotros. Costa Rica, México, Guatemala, Ecuador, Chile, República Dominicana, y bueno, a todos los países desde donde nos están viendo en este momento. El día de hoy tenemos este webinar regional, como ya lo comenté, que estará a cargo de Edgar Vázquez y que tiene por título Rescate de un proyecto de 25 millones, que es un caso de éxito donde Edgar nos estará hablando un poquito más acerca de cómo hicieron para poder rescatar este proyecto, las habilidades interpersonales que se usaron y que tuvieron que trabajar para poder rescatar este proyecto. Pero antes de eso, unos pequeños anuncios que tenemos para todos ustedes. Les recordamos que para poder obtener la constancia de participación de este webinar y de los webinars de Proyectum, necesitan tener un mínimo de participación o de conexión de 45 minutos durante, 55 minutos de conexión en el webinar. También le recordamos a todas aquellas personas que quieren o desean que hagamos la carga automática de PDUs, al final también lo vamos a explicando, que en el registro que hagan cuando se registren en el webinar, pongan su PMID. Esto es muy importante. Al final de la sesión les diremos cuál es el número que específicamente necesitamos. Pero bueno, sin más preámbulos, bienvenidos y vamos a presentar a don Edgar, que ya está ansioso por participar. y Edgar, vamos a conocer un poquito más. Edgar tiene un máster en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo por la National University de Estados Unidos. Tiene más de 30 años como consultor y administrador de proyectos. Ha estado involucrado en diversos rescates de proyectos y hoy conoceremos justamente uno de ellos. Durante 15 años fue ejecutivo de Oracle Latinoamérica en cargos relacionados con el desarrollo de empresas a cargo de proyectos empresariales en la región. Ha sido ganador en 6 ocasiones del Oracle Club Excellence y también es parte o es el fundador del mayor grupo de LinkedIn de estudio para la preparación de PMP en español con más de 4,500 miembros. Es presidente de Proyectum Costa Rica, además de ser también presidente de Intesis Consulting. Entre los gustos y hobbies es contemplar las maravillas del universo. Así que los dejo con Edgar Vázquez. Bienvenido, Edgar. ¿Cómo estás? Excelente, Hugo. Aquí, como siempre, muy contento de poder compartir estos temas. Perfecto, pues sin más ni más, ¿te parece que comenzamos con la presentación? Adelante. Adelante, por favor, Edgar. Pues bien, siempre empezamos hablando de personas como Jack Welch. Jack Welch nos dice precisamente, el seguimiento es una medida clave para el éxito de los negocios. Jack Welch, si acaso alguno no lo conoce, fue declarado por algunos medios el ejecutivo del siglo XX. El caso más importante que podemos hablar de Jack Welch es que estuvo a cargo de General Electric por 20 años. General Electric estaba prácticamente quebrada y a punto de ser desintegrada en el momento que él la tomó. Gracias al trabajo de él quintuplicó las ventas, no solamente salvó la empresa, sino que la quintuplicó y aumentó el valor de General Electric en 4,000%. Pues este señor nos dice que el seguimiento es una medida clave para el éxito de los negocios. Muchos proyectos y nuestras empresas a veces tienen problemas porque no damos seguimiento. A veces pensamos muy bien, hacemos estrategias muy buenas y no ejecutamos, no damos seguimiento. Pues precisamente hoy vamos a hablar de que encontramos un proyecto con una serie de situaciones problemáticas muy importantes y cómo logramos sacarlo usando este seguimiento. Realmente esto fue un trabajo de casi un año. Es imposible pues, resumirlo en una hora. Por eso voy a avanzar muy rápido. De seguro que haremos siempre, tendremos la oportunidad de responder un par de preguntas al final o comentarios. Y también, como siempre, vamos a hacer un after webinar. Todas las preguntas, comentarios que hagan, nosotros luego las revisamos y hacemos
un pequeño video de unos 10 minutos y cuando enviamos esta presentación y este video también mandamos el after webinar. Así que con eso, seguros que todo lo que ustedes comenten, todo lo que ustedes pregunten, todo lo que aporten a la comunidad va a ser visto y va a ser resuelto. Y aprovecho de una vez para decirles que compartir lecciones aprendidas es una responsabilidad de todos los directores de proyectos. Nosotros todos debemos de compartir nuestras experiencias. Que sabemos y hemos hablado reiteradamente que el 70% de los proyectos tienen problemas, el 25% de esos son fracasos tremendos y tenemos que ayudarnos. Somos miembros de una comunidad de directores de proyectos mundial y tenemos que ayudarnos unos a otros. Pues eso estamos haciendo hoy. Descripción es un caso real de un proyecto sumamente estratégico para una de las mayores organizaciones gubernamentales que prácticamente había fracasado. O sea, ya estaban en demanda, ya estaban los abogados volando alrededor de este cuerpo casi muerto. En palabras del gerente general de esta empresa que iba a recibir este producto, este era el segundo proyecto estratégico más importante. Yo tuve oportunidad de reunirme con él en varias ocasiones y realmente estaba muy, muy preocupado. Este proceso es un proceso realizado, evitó el colapso y por ende evitó la pérdida de todo lo invertido. En ese momento era $18 millones, después hubo que inyectarle $7 millones adicionales, en total 25. Esto no solo hubiera sido visto algo como tremendamente malo por la organización, sino que también a nivel país. Esta es una empresa a nivel país, así que hubiera sido algo muy mal visto a nivel nacional también. Vamos a hablar sobre la utilización de técnicas, herramientas y habilidades interpersonales y acciones concretas que tomamos. Okay. Como les dije, voy a ir un poco rápido. Cuando se habla de un caso de éxito hay que tener cuidado, porque, o más bien un caso real hay que tener cuidado y esto es las condiciones en que estamos compartiendo esta información. Solamente vamos a hablar de prácticas que contribuyeron a salvar el proyecto. Segundo, lo hacemos para realmente aportar conocimiento a la comunidad de directores de proyectos, ejecutivos, dueños de empresas pues, de todo el globo. Esta información solo puede ser usada en esos términos. Todas las prácticas de administración de proyectos aplicadas aquí son nuestras de nuestra firma. Así también no vamos a hablar de de cuáles fueron las compañías involucradas, ni tampoco los funcionarios, porque esto realmente no es el tema de la presentación. Y no vamos a hablar de qué llevó el proyecto a esta situación. Esto es un tema fuera del alcance de esta presentación, pero sí vamos a hablar de tomando el proyecto, qué hicimos para sacar la situación esta. Y por último, pues les pedimos que lógico que puedan compartir esto con todos los que ustedes consideren en los términos antes dichos. Antecedentes es el primer tema, después vamos a hablar de 8 principios. Luego, este no es el único rescate que hemos hecho otros. Entonces, he resumido 8 principios básicos para abordar estos retos. Vamos a hablar del gobierno que hizo esto. Esto no lo rescata una persona, es un grupo de personas, es una organización, un gobierno. Vamos a hablar de cuál es ese gobierno. Y luego vamos a hablar de 51 actividades concretas, operativas que realizamos. Y lo otro, cómo estamos organizados para hacer ese trabajo. Por último, creo que tenemos oportunidad para un par de preguntas. Bueno, como les contaba en un blog que hice sobre este caso, literalmente iba caminando por un centro comercial muy grande acá en Costa Rica y recibí una llamada a mi celular. De hecho, pues exactamente el celular que estaba usando, un Samsung en ese momento. Ya me cambié, pero en ese momento era un Samsung. Y simplemente la llamada fue un poco extraña. Me dijeron, don Edgar, ustedes se encargan de administrar proyectos, consultoría de proyectos e incluso rescatan proyectos de situaciones muy complicadas.
Le dije que sí, por supuesto, estamos para servirle. Me pidió inmediatamente una reunión para el día siguiente. El día siguiente llegamos. Habían algunas personas ahí y otras personas en teleconferencia. Nos dijeron esto: pueden hacernos un diagnóstico. Ellos no nos pidieron rescatar el proyecto en ese momento, un diagnóstico de si podemos rescatarlo. Es un proyecto de 18 millones de dólares, tiene 11 meses de atraso. Nos dijeron en ese momento que estaba atrasado, no sabían cuánto. Nosotros luego, en el trabajo que hicimos, determinamos que estaba al 23%. Imagínense el reto. El proyecto está en inminente riesgo de colapso. En ese momento no nos dijeron que ya incluso los abogados estaban ya elaborando ya una posible demanda. Ya incluso el cliente ya estaba diciendo, no quiero, bueno, el cliente no, a nosotros con nosotros estábamos, nos estaba contratando la empresa que estaba haciendo el proyecto para otra compañía. La otra compañía ya realmente estaba muy molesta con esto y ya ni siquiera quería que terminaran el proyecto. Así que la idea era, sí, podemos hacer un diagnóstico. Pues bien, lo hicimos. Voy a hablarles un poco del proyecto. Es un data center y un modelo de negocio. Había que documentar y crear un modelo de negocio para ese data center. Realmente construir en sí mismo el data center pues es complicado, pero no es un proyecto tan complicado. Lo que sí lo hacía muy complicado eran las restricciones de tiempo y presupuesto y operación. Eso sí lo hacía muy, muy complicado. Ya dije, 11 meses de atraso, 23% de avance solamente. Ya dije el monto. En el momento que estábamos hablando ya no había dinero. No había un solo dólar para invertir y nos faltaba 3/4 partes del proyecto. Realmente las empresas, tanto la empresa que estaba hablando con nosotros como la empresa que iba a recibir este producto, son empresas exitosas, realmente grandes, importantes, exitosas. Así que por A o B razones estaban en esa situación y realmente son grandes empresas y siguen siendo grandes empresas. Había un grupo de 24 profesionales. Luego nosotros añadimos 3 profesionales más, que fue mi persona y 2 PMs más, y bueno, y un coordinador de proyectos más. Y en total, al final, éramos 27 profesionales que teníamos este proyecto en nuestras manos. Habían 74 empresas que estaban proveyendo. Aquí teníamos empresas de software, de hardware, comunicaciones, capacitación. Imagínense que solo el componente de capacitación de este proyecto era $1 millón. Así que había muchísima capacitación, había empresas consultoras proveyendo know-how sobre cómo iba a explotarse este producto. Así que el trabajo era bien interesante y sobre todo que estaba en un momento crítico. Así que todo esto estaba en franco colapso, como nos dijeron. Bien, el diagnóstico más o menos duró un mes. Luego de unas semanas, ellos pensando, nos contrataron. Al principio nos contrataron para ayudar a la empresa que estaba haciendo este proyecto. Sin embargo, nosotros en 2 o 3 semanas nos dimos cuenta que ellos no podían actuar tan rápido como se necesitaba y les ofrecimos que nosotros administráramos todo el proyecto, lo cual accedieron. Así que por 8 meses nos encargamos del proyecto completo y al final nos dieron una carta, que es precisamente lo que ustedes pueden ver ahí. Es una carta que vamos a ver aquí un poco más ampliada. He puesto en azul algunas cosas que precisamente para no revelar algunos datos que no queremos revelar, pero sí podemos ver perfectamente que es una carta donde la empresa que nos contrató, bueno, realmente nos hacía constancia de que hicimos este trabajo. Ellos mismos dicen que era una situación crítica en que estaba el proyecto, que nos pidieron hacer un diagnóstico y el monto del proyecto que ya hablamos. Cuando nosotros presentamos el diagnóstico, ellos nos dijeron, bueno, ¿se quieren encargar de este proyecto? Nosotros le dijimos, bueno, con mucho gusto, o sea, ese es nuestro trabajo. Estuvimos por ahí un año, ahí están las fechas. Yo estuve ahí con un socio mío
y con una persona de nuestra empresa. En ese momento, nuestra empresa se llamaba Intesis Consulting, luego ahora es Projectum, que es una compañía, una firma internacional con presencia en toda Latinoamérica. Y al final, ellos concluyen diciendo que, bueno, que fuimos responsables de realizar todo este trabajo y que nuestro trabajo fue pues, de altísima calidad, que se ejecutaron las recomendaciones y con precisión, profesionalismo y que quedaron satisfechos. Así que quedaron muy, muy agradecidos, ¿no? Al final el cliente pagó el 100% que tenía que pagar y todo el mundo pues quedó contento. Bien, ¿qué causó esta situación? Y pongo ahí referencia bien gráfica a la situación como la encontramos. Ahí iban las empresas, iban las personas, iban las esperanzas. Algo que podemos decir es que, bueno, había gente que había puesto mucho dinero para financiar este proyecto, así que aquí se estaba perdiendo mucho. A nivel de diagnóstico, nosotros tenemos metodologías de diagnóstico. Este era un proyecto especialmente complicado porque en los días previos a empezar el diagnóstico hablamos con algunas personas. Todos decían que los problemas eran diferentes. Algunos decían que eran problemas de flujo de caja, otros que eran problemas políticos, otros con problemas con el cliente final. Realmente no se sabía. Entonces hicimos un diagnóstico de 360 grados, analizamos absolutamente todo, entrevistamos a muchísimas personas en esto, mediante una metodología propia, y sacamos un informe, y ese informe fue aceptado por ellos. Hicimos un plan de acción incluso en ese informe, y fue cuando nos dijeron, encárguese de este rescate. Bien. Luego de este rescate y otro rescate que hemos hecho, podemos resumir lo que hay que hacer en estas situaciones en 8 principios que a continuación les voy a dar. 1, debemos ser muy conscientes de que las personas que estaban ahí muy probablemente eran hasta más capaces que uno. O sea, es muy fácil decir que los que estaban antes de uno hicieron un mal trabajo y criticarlos y decir que yo soy muy competente. Pues no, hay que tener respeto por las personas que estaban antes. Y de hecho, algo muy importante fue que el grupo que les contaba, de 24 profesionales que estaban, con la excepción de uno, que yo personalmente despedí, de unas personas más caras y que estaban agregando menos valor al proyecto, yo la despedí. Las 23 restantes, excelentes profesionales, y ellos terminaron el proyecto con nosotros. Así que lo otro que hay que tener muy claro es que aquí la forma en que pensamos normalmente en gestión de proyectos aquí cambia radicalmente. Hay una serie de acciones, rapidez, que vamos a hablar ahorita. Así que yo no puedo coger el PMBOK como metodología de gestión de proyectos e irme a hacer esto, porque muy probablemente les aseguro que no va a salir bien. Pretendemos en esta presentación darles algunas ideas de qué hacer. No debemos asumir nada. Uno puede asumir que la empresa que está al frente es experta en lo que dice que es experta. Bueno, no se puede asumir nada. Así que el diagnóstico tiene que ser consistente, tiene que ser detallado y debe ser hecho por una firma que sepa hacer diagnósticos. O sea, esto no es simplemente ponerse a hacer preguntas bonitas e interesantes y parecer inteligente. No, requiere ser profesional en el campo. No se involucre emocionalmente con estos proyectos. Son proyectos feos, o sea, realmente la gente están despidiendo gente, gerente general lo están quitando porque tal vez hizo un mal trabajo, alguien cree que él es el culpable, el cliente está vociferando, hay de toda serie de situaciones. Así que la inteligencia emocional aquí es crítica y hay que mantener esa emoción corporal bien bajo control. Un concepto interesante que yo uso mucho en los rescates es el concepto de desembarque.
Y me gusta pensar en el día cuando los aliados entraron a Europa, y no sé si saben, fueron más de 1.600 aviones, más de 4.000 barcos. Solo ese día entraron por en un solo día, entraron por esa playa más de 160.000 soldados, y por medio de esa playa entraron más de 3 millones de soldados, por medio de ese punto. Es decir, todos los recursos puestos ahí. Hace poco nos quisieron contratar para un proyecto realmente complicado también. Y efectivamente dije, bueno, aquí está mi plan para el día de. La empresa consideró pues, que era un poco exagerado, digamos, los recursos que estábamos colocando, y yo simplemente dije, no tomo el trabajo. Porque mi responsabilidad como director de proyectos es hacer las cosas bien. No se aceptan cosas mediocres. Entonces simplemente no tomé el trabajo y pues, porque aquí había que hacer, esto hay que hacerlo bien o no se hace. Es uno de mis refranes. No luches solo, esto es muy complicado. Aquí no hay héroes. O sea, aquí uno tiene que ser un líder, un verdadero líder, pero un verdadero líder el que sirva a un equipo de gente. Para mí el liderazgo es servicio, coordinación, hacer que todos trabajemos bien. Y aquí hay que buscar mucha gente y buscar muchos recursos. Y esto, como muchas veces lo he dicho, los proyectos exitosos son porque hay equipos exitosos. Así que el trabajo de liderazgo es importante, pero en el sentido de crear ese equipo de éxito. Ejecute, ejecute, ejecute. Aquí no se puede desperdiciar un minuto. O sea, yo les puedo contar, les puedo mostrar las agendas que teníamos nosotros empezando a trabajar a las 7 de la mañana, a veces a las 6 de la mañana, o a veces sábados, domingos completos. Realmente hay que ponerle ganas aquí, pero no en forma desordenada. O sea, tiene que haber un plan. Ahora, no es que uno se pone a hacer el plan y hasta que tenga un plan hago el trabajo. Lo que hicimos fue un plan progresivo, ¿no? Hicimos un plan de desembarque que nos decía que íbamos a hacer la primera semana. Tomamos la primera semana, mientras estábamos ejecutando la primera semana, estábamos planeando que íbamos a hacer los primeros 15 días, y así poco a poco fuimos construyendo el plan basado en lo que nos íbamos encontrando, que realmente había muchísimas sorpresas. Aliados. Realmente vuelvo al concepto, o sea, necesitamos gente aliada, necesitamos ejecutivos de alto nivel aliados, necesitamos juntas directivas con nosotros, necesitamos gerentes generales, necesitamos el muchacho que abre la puerta, necesitamos la gente de limpieza, necesitamos los que sirven el café, necesitamos los ingenieros, necesitamos a todo el mundo. Un director de proyectos que genera conflictos no sirve, o sea, dedíquese a otra cosa, pero no director de proyectos. O sea, los directores de proyectos tenemos que crear equipos que trabajen felices para lograr objetivos. Construir credibilidad. Realmente ya nadie creía en nadie ahí. Nosotros éramos el 7º director de proyectos, es decir, habían pasado 6 directores de proyectos. Lógico, la empresa que estaba haciendo proyectos estaba haciendo máximo esfuerzo por hacer este trabajo, y ya no se creía en nadie. A mí no me querían ni dar ni una reunión. Bueno, hay que crear credibilidad. ¿Credibilidad cómo? O sea, si yo digo que voy a llegar a una reunión a las 8 de la mañana, yo estoy faltando 5 para las 8. Si digo que voy a mandar un correo electrónico en la tarde, mando el correo electrónico. Si digo que voy a hacer una actividad de kickoff tal día, lo hago. O sea, realmente es cumplir en las pequeñas cosas, y poco a poco uno va creando credibilidad. Me acuerdo que me dijeron que tenía que finalizar ese proyecto me parece que me dijeron como 5 meses. Era imposible finalizarlo en 5 meses. Y yo le dije, yo voy a hablar con el cliente, porque el cliente tiene que entender que falta demasiado por acá. Me dice, imposible. Bueno, déjeme a mí ese trabajo. En cuanto creé credibilidad, en cuanto el equipo creó credibilidad y establecimos una relación de confianza con el cliente claro que estuvo de acuerdo. O sea, aquí no hay nadie tonto, todos somos muy inteligentes.
Es clarísimo que hacía falta el tiempo, pero lo que ellos no tenían era credibilidad en los que estaban haciendo o el líder que estaba haciendo esto. Así que creamos esta credibilidad, nos dieron un año para terminar el proyecto, fuimos entregando entregables consistentemente y al final finalizamos muy bien. Bien, vamos a hablar del gobierno. Es un tema que me encanta porque en proyectos de esta magnitud pues se requieren técnicas, herramientas, gente, liderazgo a otro nivel. Aquí yo necesito tener gente de diferentes niveles tomando decisiones. Aquí uno no puede estar tomando decenas, centenas de decisiones en un día. O sea, es imposible. Entonces uno tiene que crear un equipo que tome decisiones. Aquí voy a presentarles cuál era el equipo que establecimos. Hicimos las columnas, eran grupos de personas que, por ejemplo, accionistas. Accionistas eran literalmente los accionistas, era la junta directiva de la compañía que estaba haciendo el proyecto y era mi persona. Yo era el director del proyecto que estaba a cargo de esto, así que nos reuníamos bimensualmente. Lógico, ellos eran los más preocupados en esto. Ellos estaban a punto de perder el dinero que habían invertido y además ser demandados. Así que había mucha interés en reunirnos con ellos. Hicimos un comité estratégico que está integrado por los ejecutivos del cliente y ejecutivos de la empresa que estaba haciendo el proyecto. Entonces los pusimos a hablar. Al principio eran muchos problemas, lógico, no nos entendíamos. Bueno, ese es el trabajo mío como director del proyecto, es hacer que las diferentes personas se entiendan, conversen, tomen decisiones, se sacrifiquen unos por otros. Ese es el trabajo que yo tenía que hacer como director del proyecto. Y lógico, hay gente de mucho nivel que a veces tienen posiciones muy diferentes. Y en este momento que el avión estaba cayendo directo al suelo, pues menos escuchamos en estas cosas. Un steering committee que estaba integrado por la junta directiva, por ejecutivos internos, estaban mis PMs. Ahora les conté que yo tenía 2 PMs conmigo, 2 directores de proyecto conmigo, éramos 3 directores de proyecto, yo estaba a cargo del programa, en realidad podemos llamarlo, ahorita voy a hablar por qué. Y nos reuníamos bimensualmente igual para realizar una serie de cosas ya a nivel incluso de presupuesto. Comité director. Este comité director era una reunión que teníamos todos los jueves, me parece, a las 10 de la mañana, que ahí era donde veíamos semana a semana, el día a día, acciones, las sorpresas. Nos encontramos un montón de sorpresas. Ahí íbamos tomando decisiones, ajustando los planes. Ahorita voy a hablar de este comité director, porque inicialmente este comité director no tenía al gerente general. Voy a comentar este tema en este momento, me parece importante. El gerente general de la compañía que estaba haciendo el proyecto no estaba en este comité director. ¿Por qué? Pues es un señor muy ocupado, una empresa de 1,500 personas, un montón de proyectos, todos muy grandes. Pero ¿qué sucedió? Yo a cargo del proyecto iba tomando decisiones y él también, claro, él es el gerente general, él tomaba decisiones sobre el proyecto, él tocaba dineros, se metía al proyecto. Yo tuve que hablar con él y le dije, mire, señor, usted me contrató a mí para este trabajo, pues déjeme hacerlo. Usted me contrató para rescatar el proyecto y lo voy a hacer. Pero, por favor, colabore. Realmente él quería colaborar, pero colabore en forma organizada. Esta conversación la tuvimos 2 o 3 veces. Y lo convencí de que participara en el comité director. Él entonces siguió yendo todos los días, jueves me parece, a esa reunión religiosamente y no faltaba nunca. Y ahí sí nos encontrábamos en puntos de vista de cómo hacer esto, cómo hacer aquello, pero salía una sola decisión y esa decisión la aportábamos todos. Uno no puede permitir que menos en esta situación de pánico, las cosas se salgan de control por este tipo de cosas. Teníamos una reunión, mis PM, mi coordinador de proyecto y yo, desayunábamos una vez por semana y ahí
petit comité, discutíamos otra serie de detalles. Éramos uno solo. Nosotros 4 éramos uno solo, trabajando por este proyecto y viendo cómo manejamos todo este montón de gente y este montón de situaciones. Luego teníamos el equipo de proyecto. El equipo de proyecto eran 27 personas. Y luego, pues, había mucha gente adicional en los proyectos que se reunían constantemente. Bien, todo esto tenía que hacerse, o sea, realmente consistentemente. Normalmente cuando empiezan los proyectos, estas cosas empiezan muy bien, o sea, pero luego simplemente se dejan de hacer. Y ahí es donde los proyectos se pierden. Este mismo proyecto, cuando lo analizamos, empezó muy bien, pero luego se pierde. El seguimiento que hablábamos al principio, que hablaba Jack Welch. Entonces, cuando perdimos seguimiento, perdimos el proyecto. Muy bien, vamos muy bien con el tiempo, les cuento. Ahora vienen 51 acciones concretas. O sea, ¿cómo aterrizamos estos conceptos, estos principios en acciones? No los voy a cubrir todos, sería imposible, nos quedan pues 15, 20 minutos. Pero sí está la lista de todos. Así que cuando tengan la presentación van a poder verlos en detalle y por supuesto, pues a mi correo electrónico me pueden contactar o a nuestras oficinas de proyecto en toda Latinoamérica nos pueden contactar y con mucho gusto podemos ampliar estos temas. Bien, en la primera columna dice ¿qué hicimos? La segunda columna dice un poco de descripción. Y la tercera columna dice los beneficios. Un tema crítico en los proyectos y más en los rescates es la comunicación. Todos los que estamos acá sabemos que decimos que el 90% del trabajo del director de proyecto es comunicación. Así que si un director de proyecto no sabe comunicarse, no es director de proyecto. En este caso teníamos algo más complicado, que estaba 2 empresas mega inmensas, y todo el mundo preocupado por esto. Así que establecimos 3 niveles de comunicación. Un nivel estratégico entre los gerentes generales y un nivel ejecutivo ya más operativo, pero toma decisión, y un nivel técnico que es realmente los que estábamos haciendo el proyecto. Esas reuniones todas consistentemente se hacían, se toman decisiones y subía la información de arriba hacia abajo. Lógico, esto fue parte del abordaje que les contaba hace un rato. Esto lo planificamos, bueno, es una forma en que trabajamos normalmente y lo implementamos desde el primer momento. Habían ya muchísimas, en río revuelto, ganancia pescadores, y normalmente los pescadores no son los de uno, sino son los del otro lado. Así que ya había muchos intereses aquí dando vueltas. Este tipo de comunicación empezó a controlar los mensajes. Empezamos a darnos cuenta que, mire, es que alguien dijo que X, Y, Z. Jamás. Nosotros veíamos estos temas en esta estructura, decíamos eso no va, o sí va de esta forma, tomamos la decisión y mandábamos el mensaje hacia donde tenía que ir. Me acuerdo que una vez tuvimos muchísimo problema con un proveedor. Le cuento que llegué a tirarle el teléfono y no porque estaba enojado, sino porque quería hacerle sentir que estaba enojado, porque el tipo la empresa estaba haciendo lo que le daba la gana con este proyecto y ese señor, ese proveedor, trató de reunirse con varios participantes del proyecto y en forma, o sea, yo dije, no, aquí usted viene y se sienta y se reúne con todos nosotros. Hicimos una mesa, todos nosotros, o que usted diga todo lo que quiera, y más bien llegó por lana, como decimos los dichos, y salió trasquilado. Así que tuvieron que cambiar su posición y empezar a ayudar en lugar de tratar de seguir sacando agua para su pozo.
Bien, se ganó la credibilidad del cliente, eso ya hablé hace un rato. La gente a veces no pone atención lo importante que es credibilidad. O sea, si digo, llego temprano y no llego temprano, pierdo credibilidad. Si digo, te voy a mandar ese correo en la tarde y no lo mando, pierdo credibilidad. Si digo, eso lo vamos a tener la próxima semana y no lo tengo, o sea, con solo que le digas, mira, te voy a invitar al café el próximo lunes, si no lo hago, pierdo credibilidad. Tuvimos mucho cuidado con la credibilidad y realmente ellos empezaron a creer en nosotros, poco a poco, hasta que al final realmente éramos una sola organización. El gerente general y el subgerente se integraron de lleno al comité director. Eso ya lo comenté. Entonces voy a brincarme a otro. Generación de informes mensuales. Bueno, realmente había mucho estrés. La gente no sabía ni siquiera qué estaba pasando, no habían habido reportes ni minutas muy estructuradas anteriormente. Empezamos a hacer minutas en forma estructuradas, reportes en forma estructurada. Las presentaciones al ejecutivo fueron presentaciones ejecutivas, 2, 3 slides. No hay que perder el tiempo en otras cosas, pero realmente consistentes. Eso empezó a crear un gran impacto. El diagnóstico previo que les contaba hace un rato fue muy importante. Un diagnóstico donde no teníamos ningún tipo de inclinación. Así que eso fue crítico porque eso realmente nos dijo dónde estábamos. Al final les cuento, nadie tenía la razón y todos tenían la razón. ¿Sí? Bien. Vamos a ver. Un tema bien interesante que hicimos fue que un proyecto muy grande y algo que hicimos en los primeros 15 días fue dividir un proyecto en varios subproyectos, en 8. Uno era infraestructura, aires acondicionados, plantas eléctricas, todo este tipo de cosas. Otro era todo el tema de modelo de negocio, consultorías. Otro era toda la parte de civil, había que construir un data center. Otro era toda la parte de comunicaciones, tenía un componente de comunicaciones muy, muy grande. Otro, toda la parte de TI, o sea, cantidad de servidores que habían ahí. O sea, dividimos el proyecto en 8. Y algo que voy a comentar interesante fue que buscamos dentro del personal gente líder. Y les dijimos, señores, a partir de hoy son gerentes de proyectos. Y claro, ellos no sabían qué significaba hacer eso. Ahí mismo empezamos a decirle, bueno, un gerente de proyecto es responsable por el éxito del proyecto, y empezamos a capacitarlos. Ellos todos tuvieron una gran disposición y empezaron a ayudar mucho, ya no como prestándole servicio al proyecto, sino como responsable. Por ejemplo, me acuerdo muy bien la persona que estaba a cargo de la capacitación, les conté que más de $1 millón en capacitación. Ese muchacho realmente tomó esto como un proyecto y súper exitoso, súper exitoso. Antes simplemente era el que daba los cursos y que le dijeron, hey, tome, haga esto. Cuando le dijimos, manéjelo diferente, conceptualmente fue diferente. Y los resultados, otra cosa. Hicimos un seguimiento estricto, lo que dijo Jack Welch, un seguimiento estricto de lo que estaba pasando. Hicimos una línea base de alcance, una línea base de tiempo, una línea base de costo. Y le damos seguimiento. Los 2 PMs de Projectum que trabajan conmigo, uno tomó cierto número de proyectos, otro cierto número de proyectos, y ellos trabajaban con las personas que estaban a cargo de estos proyectos, estos subproyectos, que también los llegamos a llamar subproyectos. Así, diariamente, ¿cuál es el plan de esta semana? ¿Cuál es el plan de este día? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de las próximas 4 horas? Así que eso fue muy, muy exitoso. Bien, mantener la visión de negocio. Algo que observo, que a veces tenemos problemas como editores de proyectos, es que creemos que nuestro proyecto es construir un data center, o nuestro proyecto es construir una carretera, o nuestro proyecto es construir un puente.
No, nuestro proyecto es construir un medio de comunicación. No es un data center, es construir una herramienta para vender X o Y servicio para que la gente pueda tener internet. O sea, realmente el beneficio lo perdemos. Eso es algo que establecimos muy fuerte desde el principio y lo logramos que todo el equipo tuviera ese deseo de finalizar lo que estábamos haciendo para lograr el beneficio final. Se revisó el alcance del proyecto. Realmente cuando llegamos, todo el mundo estaba viendo cómo ofrecía cosas para que el cliente final no se enojara más de lo que estaba enojado. Entonces encontramos un montón de ofertas extrañas. Todo eso se fue cortando. Lógico que el cliente final se podía molestar o se molestó. Me tocó a mí sentarme con el cliente y decirle, mire, es que ya no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello. Bueno, negociemos, usted tiene costos extras. Ahí son habilidades interpersonales. Por eso el 70% del éxito de un proyecto de un director de proyecto es habilidades interpersonales. Cómo yo le doy malas noticias, entre comillas, a mi cliente y mi cliente me lo agradece. Eso es el tema. El patrocinador, pues realmente me quito el sombrero con el patrocinador de este proyecto. Un señor que más preocupado tal vez y que estuvo con nosotros de la mano ayudándonos. Él no sabía nada de estos temas, lógico, pero sí nos quiso apoyar, nos consiguió el dinero que necesitamos extra, nos dio en ciertos momentos la mano en forma espectacular. ¿Pero por qué? Porque nosotros como directores de proyectos le dijimos a él qué tenía que hacer, cuándo tenía que hacerlo, cómo tenía que hacerlo, y él veía resultados. Así que es parte de que patrocinadores bien identificados con el proyecto y que sepan su rol, funcionan. Repito, lo he dicho muchas veces, la razón número uno del fracaso de los proyectos es que los patrocinadores ejecutivos ni siquiera saben que son patrocinadores y menos pueden hacer su rol. Fuimos muy estrictos con la calidad, muy estrictos y se hicieron protocolos de prueba que cuando fuimos a entregar salieron bastante bien. Tuvimos muchos problemas logrando ese nivel de calidad, pero al final la entidad recibió esto sin ninguna queja. Establecimos a nivel de recursos humanos una estrecha relación con todos ellos, con todas las personas. Ellos estaban muy preocupados porque ya los iban a despedir. De hecho, ya habían despedido a algunos. Nosotros hasta llegamos a recontratar gente que habían despedido. Y lo hicimos porque realmente era un valor agregado muy importante que no podíamos perder, era el know-how que no podíamos perder. Así que establecimos esa relación con la gente, las personas. Al final es el motor de todo. Las personas son el motor de todo. Sin ellos no hay nada. Y por eso aprovechamos su altísimo nivel. Vean qué interesante. 24 personas que estaban en un avión totalmente casi despeñado, son las mismas que al final estábamos en una mega fiesta, porque eso por ahí lo hicimos también. Hicimos una fiesta de celebración al final a lo grande. Los mismos, pura gestión, la diferencia, pura gestión. Esta era la estructura administrativa que teníamos. Yo estaba a cargo del proyecto, en realidad era un programa. Teníamos un coordinador del proyecto excelente. Si le contara lo que él hizo, o sea, se caerían de espaldas. Un tipo que cuando tuvo que tirarse al suelo a tirar cables, buscar documentos, o sea, hizo un trabajo espectacular. Los PMs del proyecto, cada uno con diferentes subproyectos a cargo, y el PM de la empresa que nos había contratado. Era un PM que muy bueno también, que fue parte de este equipo de trabajo. Bien, hubo malas noticias, y bastantes. O sea, realmente esto no fue para nada un lecho de rosas. O sea, realmente tuvimos muchos problemas y tuvimos situaciones y malas noticias. Simplemente las absorbíamos, las analizábamos, las procesábamos, tomábamos acciones, las subíamos por todo el gobierno y apechugábamos. Una vez me acuerdo, $100,000 más por una cosa que alguien se olvidó. Otro día,
se nos queman unos dispositivos, $25,000 por aquí, $25,000 por allá. Vamos, para adelante, para adelante. Ese es el trabajo del director de proyecto, seguir adelante y hacer que esto termine bien. Un kickoff, hicimos un kickoff del rescate. Era gente que estaba dispersa, la trajimos a un solo lugar. Estaban muy preocupados, creo que algunos pensaban que los íbamos a despedir. Les dijimos lo que íbamos a hacer y ahí empezó un cambio de 180 grados. Los proveedores, 74 proveedores, nos querían matar, lógico, no les pagamos y un montón de cosas más. Okay. Yo tuve que negociar con ellos y tuve que escoger a quiénes le pagaba, a quiénes no. Realmente fue un éxito porque ellos necesitábamos de ellos y ellos tenían que colaborarnos mucho más. Así que fuimos hablando con ellos, estableciendo planes, credibilidad nuevamente, porque yo no puedo decirle a un proveedor, mire, yo te llamo mañana y no te llamo, o sea, en las pequeñas cosas se ve con quién está hablando. Bien, pero así como fuimos buenos con los proveedores, así también fuimos estrictos. Exigimos calidad, exigimos compromiso, exigimos resultados. Y que les conté al principio, ese señor, pobrecito, porque realmente lo pusimos en problemas. Y al final realmente nos ayudó muchísimo y fue parte del éxito de este proyecto. Y no cualquier proveedor, era uno de los más importantes. Bien, creo que pude hacerlo bastante rápido. Y eso es lo que queríamos, porque lo más importante aquí es qué opinan ustedes y qué preguntas tienen. Creo que sí, vamos a tener oportunidad de tener ese par de preguntas al cual podemos pasar en este momento. Omar, ¿qué tienes por ahí que podamos hablar al respecto? Claro que sí, Edgar. Hugo, por favor. Mira, nos hacen llegar varias preguntas. Hay algunas que nos hicieron por el chat. Vamos a tratar de localizarlas. Pero, bueno, empezamos con la pregunta de Roberto Lechuga, que él nos dice, ¿cuáles son las barreras de comunicación más frecuentes en un proyecto con problemas? ¿Y qué estrategias se aconsejan para que la comunicación fluya? Yo diría que ya la gente ya tiene posiciones. La gente ya dice, el problema en este proyecto, y estoy usando este proyecto de ejemplo, ya dice, el problema de este proyecto es dinero, falta de dinero. Entonces llegas vos sabiendo que el problema es otro, pues él no sale de ahí. No, el problema aquí es la gente, el problema eres tú. O sea, te dicen a vos, el problema es tú. Ok, entonces no hay la oportunidad que hay en proyectos de otro tipo donde uno va creando esa relación, creando esa posición, ese punto de vista. ¿No? Ya está la situación, ya está la gente, quieren tomar decisiones encima tuyo, nadie te quiere escuchar. Entonces ahí yo diría que es eso, o sea, cómo yo logro sentarme. Yo me acuerdo en un proyecto, yo tuve que literalmente ponerle un fijo, no en otro, o sea, horas y horas hasta que y días hasta que el tipo me recibió. Y una vez que me recibió, estuvimos 3 horas hablando y las cosas cambiaron. Pero yo creo que ahí, primero es que ya la gente tiene sus ideas prefijadas. Y lo segundo es que los PMs nos cansamos de ser necios. Y yo uso esa palabra porque sé que molesta. O sea, nosotros nos pagan por un resultado y a veces eso implica que seamos necios hasta la saciedad. Y eso a veces nos cansamos. Entonces les recuerdo que tenemos que ser necios porque nuestro trabajo es el resultado. ¿Ok? ¿Cuál otro? Perfecto, Edgar. Mira, Sandra López nos pregunta, ¿cómo lidiar con las personas que se quedaron en el proyecto? Muchas ya están cansadas y el pensar, y también, bueno, estar pensando que en algún momento pueden ser despedidas. Bueno, nuevamente es gestión de habilidad interpersonal. Con solo que uno se aprenda los nombres, es una de las lecciones aprendidas ahí que tenemos. O sea, nosotros el primer día, el coordinador de proyectos, lo que tuvo que hacer fue recolectar la lista de todos. ¿Cómo se llaman? ¿En qué oficina están? Es una empresa que tiene muchas oficinas.
qué oficina está, cuál es su número de teléfono, cuál es su celular. Con solo que uno empieza a hablar con las personas, con solo que las saluda, con solo que se sabe el nombre, con solo que les echa la mano, con solo que les respeta, porque ni siquiera se les respeta a las personas, se les cita a todos, se les tiene un buen cafecito, con solo eso, uno empieza la gente en realidad quiere hacer las cosas bien. Entonces yo, PM, soy responsable de decir eso. Y lo otro es, yo sí negocié, aquí no se despide nadie, y es algo que cumplimos. Incluso, al contrario, más bien contratamos gente para poder tener know-how que se había perdido. Nuevamente es trabajo mío como PM. Excelente. Hay una pregunta muy interesante de Luis Gutiérrez. Dice, hola, saludos desde Costa Rica. Cuando son temas de gobierno, en cuanto a leyes y problemas sistemáticos de un gobierno, ¿cómo atacaron la burocracia gubernamental y cómo lograron adaptarse al sistema de gobierno? ¿Hubo algún momento donde el plan se diseñó, el diseño fue parado por cuestiones de gobierno? Vamos a pensar. Definitivamente sí. O sea, en el gobierno, ellos tienen sus roles. Yo hago tal cosa y no hago tal otra cosa. Uno debe entender esos roles. No, la palabra respeto me gusta mucho y uno debe respetar esos roles. Ya, ¿hasta dónde llegas vos? ¿Hasta dónde no llegas? Me acuerdo que el responsable del contrato de una persona que al principio era un freno completo a esto. ¿Ok? Entender su rol. ¿Cuál es su rol? Él podía ir, no sé si a la cárcel o no, por este proyecto. O sea, había que entenderlo, había que ponerse en los zapatos de él. Así que al final siempre hay personas detrás, ¿saben? Siempre hay personas detrás de estas cosas y la mayoría de las personas quieren hacer las cosas bien. Así que creo que si uno logra, tenemos otros proyectos exitosos en el gobierno donde hemos logrado caminar entre toda esta burocracia, respetándola siempre, pero que avance, porque la burocracia existe por algún propósito, así que hay que respetarlo. Perfecto. Sergio Ramírez nos dice, ¿cómo evaluaron al personal legado del proyecto para considerar que se mantuvieran en el mismo? ¿Y cuál fue el detonante para retirar a un miembro del equipo? ¿El personal qué dijiste? Dice el personal legado. Ok. Bien, en ese momento no hay tiempo para hacer muchas cosas. Así que asumí que todos eran excelentes. Y es algo que me gusta mucho asumir en la vida. Yo asumo que todo el mundo es excelente. Empiezan a perder, eso sí, al día siguiente empiezan a perder puntos. Hasta que ya se quedan en negativo y ahí sí ya no los quiero ni ver. Pero todos asumí que eran excelentes. Y realmente creo que cuando se le da a la gente la confianza, se le da a la gente el soporte, a la gente las herramientas, la gente puede hacer cosas muy buenas. Así que todo el personal legado se le dio las mismas condiciones. La persona específica que tuve que prescindir, pues fue lo mismo. O sea, simplemente, señor, usted, XYZ, no lo dije, pero lo pensé, usted es excelente en lo que dice que es excelente. Ejecute. Ejecute. O sea, ¿qué vas a hacer? El señor empezó a decir y a decir, y yo no veía que avanzaba, no veía que avanzaba. Le puse una persona a marcarlo, no avanzaba, empezó a escabullirse. Pues digo, este señor me cuesta carísimo, el proyecto está en situación que no puedo estar botando dinero. Hablé con él una vez, le dije, mire, tenemos un plan, no lo estás ejecutando, seguimiento, lo que estábamos hablando, no lo estás ejecutando. Ya cuando tomé la decisión hablé con el gerente general, el gerente general me dijo, Edgar, es que si lo saco del proyecto tengo que despedirlo. Aquí muy sinceramente le dije, a mí no me importa. O sea, él no puede estar en el proyecto porque no agrega valor al proyecto. Si tiene que despedirlo, no me importa. Mi objetivo es lograr que este proyecto salga bien y si él no está haciendo su trabajo, tiene que salir. Bueno, y aquí ya me están viendo cómo soy yo. Así soy yo. O sea, realmente uno
uno cuando es director de proyecto tiene que lograr los resultados realmente, y la gente en general va a trabajar muy bien, pero sí tienen que cumplir. Yo Edgar, creo, la última ¿verdad? pregunta. Esta se me hace también muy interesante. Es, digamos, pensando a futuro dentro del proyecto. O sea, cuando estuviste en el proyecto, pensando a futuro. Dice Tatiana, ¿cuál hubiera sido la decisión y en qué momento lo hubieran tomado si el gerente de la empresa ejecutante no hubiera puesto de su parte o el patrocinador o algún actor clave no hubieran respondido positivamente? La pregunta va en función de qué haría el director de proyectos si a pesar del diagnóstico, los esfuerzos y de comunicar claramente lo que se ocupa, los demás actores no responden. ¿Qué decisión se tomaría en ese caso y en qué momento? La verdad, espero poder dar otro webinar sobre un rescate de un proyecto que hicimos en Honduras, donde pasó eso. De hecho, ya simplemente hicimos un diagnóstico, hicimos una revisión, había que tomar acciones. Nos estaba contratando, igual que acá, los que habían invertido en el proyecto. Y simplemente gente general no, en el caso de Honduras, no hizo su trabajo. Pues simplemente, señor, yo vine aquí a hacer mi trabajo, con usted o sin usted. Y si usted me quiere despedir, pues me despide. O sea, yo aquí no voy a quedarme haciendo juego mientras me paga y simplemente al final digo, ups, no salió. No, aquí o hago mi trabajo o me voy. Y si en el proceso, pues más bien el que se puede ir es él, pues se va a ir. Pero alguien se va, porque si él no está haciendo su trabajo, pues me voy, simplemente, me voy. O se va a ir, muy sinceramente. Excelente, Edgar. Interesante el webinar de forma general. La verdad es que ha generado mucha expectativa. Hay muchas dudas y eso creo que es bueno porque existió mucho interés de parte de todos los asistentes, pero desgraciadamente el tiempo ya se nos terminó, Edgar. Vamos a generar una sesión de after webinar justamente con Edgar y ese video también se los haremos llegar a todos ustedes, todos los que asistieron a este webinar, para que obviamente ahí se puedan resolver las preguntas. Edgar, ¿te parece que empezamos a hacer ya nuestro cierre un poco rápido? Y obviamente los invitamos a nuestro siguiente webinar, que será el 3 de abril, y estará a cargo de Alejandro Córdoba de Proyectum Chile, que se llama ¿Cómo desarrollar una carrera profesional en Project Management? Este es a las 12 horas Chile y Brasil, a las 9 de la mañana en Costa Rica, Guatemala y México, 10 horas en Ecuador y a las 11 horas en República Dominicana. Están obviamente totalmente invitados. Y también, bueno, con respecto a lo que les comentaba al inicio del PMID, tenemos una imagen ejemplo del número que requerimos que ustedes nos compartan cuando se registren a cualquiera de los webinars. Es este número que está marcado en el círculo rojo, ya que la verdad es que nos ha pasado que en el registro, en el PMID nos ponen o un teléfono o cualquier otro número que no nos funciona para hacer la carga automática de los PDUs. Entonces, este es el numerito que ustedes nos tienen que proporcionar al momento que se registren y con esa información, si ustedes cumplen con el requisito de los 55 minutos durante la sesión conectados, pues ustedes tendrán la carga automática de su PDU. Así que, Edgar, hasta aquí nada más me gustaría hacer rapidísimo la encuesta de salida ya para ir cerrando y poder generar rapidísimamente las conclusiones. Así que voy a lanzar la encuesta, ya está en línea. Y Edgar, algo que nos quieras compartir ya para cerrar la sesión. Nuevamente una invitación, amigos, a colaborar en el desarrollo de los directores de proyectos que estén a nuestro lado. Realmente tenemos un trabajo muy interesante de hacer realidad las cosas, de hacer realidad estas maravillas y ayudemos. O sea, todos podemos enseñar siempre algo. Así que una motivación en ese sentido. Y bueno, los espero en el próximo webinar que don Hugo nos dirá cuál será. Excelente, no, pues tienes la puerta abierta, amigo Edgar, entonces solo hay que anotarse en la lista. Perfecto, Edgar, pues muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Les haremos llegar sus constancias de participación a la brevedad junto con la grabación de este webinar para que lo puedan ver las veces que sea necesario. Y obviamente también les haremos llegar el video del after webinar en su momento. Muchísimas gracias y bueno, Edgar, pues nos vemos en la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Chao.